compartiendo el tiempo, compartiendo la palabra de Dios. Vamos a orar. Estemos orando, por favor, por el hermano Brian. Ahora me escribió que estaba otra vez en el hospital, seguía con el problemita que él tiene. Pidámosle a Dios. Aparentemente ya el otorrino, vamos a ver, el otorrino lo vio y ya más o menos como que dio exactamente en qué es el asunto. Pero pidámosle a Dios por él y también pidamos por el viaje de los hermanos a Tilarán para apoyar la iglesia allá, del pastor Gerald Solano. Oramos. Señor, en este momento agradecemos el estar acá con vida. Agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Gracias, Dios, porque nos das el Salmo 119. Entre todos los tesoros tenemos este capítulo tan largo, pero sin embargo tan significativo. Gracias, Señor, por los desafíos que encontramos ahí, por los retos. Te pido, Dios, en este momento, antes que todo, que usted ayude al hermano Brian, Señor, que usted lo cuide, que usted, Dios, el tratamiento que le acaban de prescribir pueda surtir efecto en él, pueda estar mejor de esta situación que le está aquejando. También pido por el grupo de hermanos que van para Tilarán, Señor, este fin de semana, para apoyar la iglesia del pastor Gerald allá. Oro para que ellos puedan ser de bendición a la congregación y a la comunidad a donde van. Oro para que tengan un viaje placentero, satisfactorio, que usted los proteja en el camino. Señor, cuando estén allá, que puedan ser de bendición, que usted, Dios, se glorifique a través de la vida de ellos, de las palabras que tal vez ellos vayan a compartir, de los tratados que van a repartir, etc. Oro, Dios, por el regreso de ellos también, para que pueda ser guardado y protegido por usted. Le pido, Señor, que usted bendiga nuestras vidas en esta noche, que usted nos hable, que usted nos ayude, que nos sostenga. Oro por los hermanos que están reconvaleciendo, Señor. Oro por aquellos que están sanando de alguna operación que tuvieron, con mi hermano Gilberto. Oro, Señor, para que usted nos proteja a cada uno y que podamos glorificar tu nombre a través de nuestra vida. Señor, toma el control de nosotros. Toma, Dios, a pesar de nosotros, a pesar de que muchas veces somos malagradecidos, somos, Señor, majaderos. Gracias por tu Espíritu Santo que siempre nos llevas de nuevo al redil, que siempre nos hablas de una manera muy clara. Señor, estamos hablando de este viaje al corazón tuyo, que es el Salmo 119. Estamos viajando, Señor, hasta tu corazón para descubrir tu corazón, el deseo de tu corazón, la bendición que tenemos en tener la Biblia. Te pido, Dios, en este momento que seas exaltado a través del estudio de tu palabra. Por Cristo lo estamos pidiendo. Amén. Hoy vamos a hablar sobre sacar el mejor provecho de la Biblia y de la vida. Así se titula, sacando el máximo provecho a la Biblia y a la vida. Y vamos a entrar a la tercera estrofa que inicia con la tercera letra del alfabeto hebreo, que es la palabra Gimel. Así que tome su Biblia, por favor, y vamos al Salmo 119, a los versículos 17 al 24. Ahora nos toca esta estrofa de 8 versículos, 17 al 24 del Salmo 119. Un salmo bellísimo, un salmo que, como dije la semana pasada, prácticamente finalizando, que Dios nos ayude a, en verdad, sintonizarnos con el corazón de Dios y que Dios nos ayude a tener una pasión por la Biblia, más allá que un deseo de conocerla un poquito, porque entre más, y uno dice, pero ¿por qué tanta énfasis y por qué tanto a la Biblia? Es que la Biblia nos conecta con el corazón de Dios, la Biblia nos conecta con Dios, ¿verdad? Entonces, que Dios de verdad nos ayude, nos motive, nos alumbre para llegar a este punto. ¿Ok? Salmo 119, versículos 17 al 24. Lo leo en voz alta mientras usted lo lee ahí en su Biblia. Dice, Salmo 119, 17 al 24. Haz bien a tu siervo, que viva.
y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparte de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Nos vamos a enfocar en 3 actitudes necesarias que necesitamos para desarrollar en nuestras vidas y así poder sacarle el máximo jugo, el máximo provecho tanto a la Biblia como a la vida. Si nosotros de verdad llegamos a ese punto de exprimir la Biblia para sacarle el máximo, la última gota de ella, vamos a tener no solamente un conocimiento muy bueno de la Biblia, sino que vamos a experimentar una vida abundante aquí en la tierra. Vamos a ver la necesidad de aprender constantemente la Biblia. Es una necesidad. No podemos llegar y decir, ya yo lo sé todo. Yo recuerdo que hace mucho tiempo había una serie, La Casa de la Pradera, ¿verdad? Perdón, no se llamaba La Casa de la Pradera, se llamaba Los Walton. Esta serie siempre terminaba de la misma manera. Ponían una casa grandísima porque eran un montón, ¿no? 8 o 12 hijos que tenía esa familia. Y siempre terminaba de la misma manera. Todo el mundo despidiéndose. Buenas noches, John Boy, creo que se llamaba el hijo mayor. Buenas noches, John Boy. Buenas noches, fulana. Buenas noches, fulana. Así terminaba siempre, ¿verdad? Y me gustaba mucho la serie hasta que en una ocasión ellos eran creyentes, eran bautistas de hecho. Y entonces la esposa le dice a todo el mundo, ¿verdad? Alístese porque vamos para la iglesia. Y estaba ahí el esposo, el papá, la cabeza de familia, y él estaba trabajando y tenía que trabajar no sé qué en cosas en el rancho. Y él dice, hoy no voy a ir. Y entonces ella le dice, pero ¿cómo no vas a ir? Y él dice, es que ya yo me sé la Biblia. Y yo no era creyente. Y dije, qué bruto más mentiroso, ¿cómo vas a ver toda la Biblia? ¿Verdad? Bueno, necesitamos aprender constantemente la palabra de Dios. Es un libro inagotable. También necesitamos anhelar o desear constante y profundamente la palabra de Dios. Y también necesitamos apoyarnos en la Biblia. Entonces vamos a ver punto por punto. Número 1, lo que es necesario para aprender la palabra de Dios. Lo que es necesario para aprender la palabra de Dios. Vamos a ver entonces en los versículos 17 al 19 lo que es necesario para aprender la palabra de Dios. Para ser un buen alumno de la Biblia y para poder sacar todo lo que Dios tiene para nosotros, es necesario cumplir diversos papeles. Es necesario acercarnos a la Biblia de diversas maneras que están mencionadas acá. Tenemos que acercarnos como siervos, como videntes y como forasteros. ¿Ok? Vamos a ir poco a poco. Que yo quiero sacarle el mejor provecho a la palabra de Dios. Lo primero lo encuentro en el versículo 17. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Entonces, para yo poderle sacar el mejor provecho, necesito tener un corazón de siervo. Necesito tener una actitud de siervo. Necesito ser un siervo. Ese es el primer elemento. Vea que el salmista se acerca a Dios, o se acerca y se nos presenta no como un erudito, no como, oigan, aquí estoy, soy muy versado, yo conozco mucho de la Biblia, ¿verdad? No entra con esa arrogancia humana que intoxica a más de uno, que llegan a conocer un poquito de la Biblia y ya creen que ya saben un montón de cosas, ¿verdad? No. Yo creo que es el orgullo lo que no deja ver a muchas personas los secretos y las verdades tan grandes que están ahí. Yo creo que es el orgullo y la soberbia de algunas personas que no dejan ver a Dios ahí. Ahí está en la palabra. El salmista dice, no, hay que llegar con un corazón de siervo. El salmista dice, haz bien a tu siervo, yo soy un siervo. ¿Sabe? La Biblia es un espejo, Santiago lo menciona, la Biblia es un espejo. ¿Ok? Un espejo porque refleja lo que somos. Y si llegamos a ella con soberbia y con altivez, eso es lo que vamos a ver.
Eso es lo que se va a reflejar de nosotros. Nuestro orgullo, nuestra soberbia están reflejados ahí. Si usted recuerda, tal vez de memoria, Hebreos capítulo 4, versículo 12, ¿qué dice? Hebreos capítulo 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y más cortante, y ahí sigue, que toda espada de dos filos y penetra, Pero yo llamo la atención al hecho de que dice al principio, la palabra de Dios es viva, viva. No es un libro muerto, no es un libro de química, física, no es un libro de antropología, no es un libro de contabilidad, no es un libro de derecho mercantil, no es un libro muerto, es un libro vivo, es un libro que está tan vivo, y quiero decir algo que nos va a sonar medio raro y medio místico, pero es la pura verdad, es un libro que me lee a mí. Yo lo leo a él, pero él me lee a mí. Y lee las intenciones y las actitudes de mi corazón. Y si yo llego con altanería, yo llego como algunas personas llegan con soberbia a la palabra de Dios, con el único afán de encontrar en ella errores o supuestas contradicciones, entonces la leen, la estudian buscando. Recuerda, al igual que los fariseos, le hacían preguntas a Jesús porque querían aprender. Le hacían preguntas a Jesús porque querían de verdad sentarse a los pies del gran maestro y decir, quiero absorber todo. ¿Cuál era la motivación de ellos, la mayoría, de preguntarle a Jesús? ¿Cuál era? Tentarlo, hacerlo caer, hacerle exactamente, ponerle una trampa, ver en qué lo agarraban. Exactamente, ese era el propósito. Bien. Bueno, hay gente que se acerca a la Biblia y la lee, no para decir, Dios háblame, Dios enséñame, Dios cámbiame, sino voy a ver aquí qué encuentro. Quiero encontrar acá para de repente, ajá, ve, aquí hay un error, ajá, aquí hay una contradicción. La diferencia de este tipo de acercamiento a la Biblia y el acercamiento de un siervo o de una sierva es que es la actitud humilde. Una persona con una actitud de siervo llega a la Biblia, la abre y se queda maravillado, se queda pasmado, se queda anonadado de tantas y tan bellas bellezas, tan bellas, de tan bellas verdades que encontramos ahí. Es que es riquísima. Usted llega y lee y dice, bárbaro, qué lindo, qué bueno, pero el altivo de corazón se agarra la barbilla y dice, no sé, esto no me suena, ¿verdad? Esas personas que andan viendo qué malo o qué negativo se le encuentra a la Biblia, están reflejadas en Ezequiel. Yo quiero pedirle que marque ahí, póngale una marca a Salmo 119 y acompáñeme a Ezequiel capítulo 14. Porque ese tipo de personas están reflejadas ahí. Ezequiel, el capítulo 14, versículos 1 al 4. Ezequiel 14, versos 1 al 4 dice, vinieron a mí, lo tienen por ahí, Ezequiel 14, versículos 1 al 4, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Qué tremendo, ¿verdad? Gente que llega y se acerca a Dios y dice, quiero que me dé explicaciones, Dios, ¿verdad? Ok, versículo 4. Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, ojo, y viniere el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Si llega una persona que tiene sus ídolos en su corazón, con una mala actitud delante de mí, dice Dios, yo les voy a contestar con base en eso, o sobre la base de eso, yo les voy a contestar. ¿Quieren creer en ídolos? Ok, dice el Señor. ¿Quieren ver errores en la Biblia? Ok, yo les voy a mostrar unos aparentes errores, porque no hay errores en la Biblia, unas aparentes contradicciones. ¿Ok? Se acercan con escepticismo, se acercan con dudas. Ok, entonces
yo les voy a dar eso. Pero si usted llega con un corazón de siervo, con un corazón humilde, sencillo, diciendo, Dios, muéstrame, por favor, tu verdad, Dios se la va a mostrar. Y para usted no va a haber contradicciones, para usted no va a haber errores. Como hablaba con un hermano ahora, si hay pasajes oscuros, ¿verdad? Si hay pasajes complicadillos y pasajes que por más que se estudien, yo creo que nunca vamos a llegar a comprender aquí en la tierra. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Porque no somos Dios. No somos Dios. Solo hay un Dios, gracias a Él. Pero mucho de la Biblia sí podemos entender. Claro, requiere estudio. ¿Okay? Lo que en realidad está viendo esta persona que se acerca a la Biblia para encontrar errores es el reflejo de su propio pecado y su orgullo. Es el reflejo. Vea Proverbios capítulo 15, verso 14. No pierda Ezequiel, porque ahorita vamos a volver a él. ¿Sí? Entonces ya tiene una marca en Salmo 119 y tiene una marca en Ezequiel, ¿verdad? Pero vamos a Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, versículo 14. Proverbios 15, 14. Sí, Proverbios 15, 14. Bien. Dice, el corazón entendido, ¿qué hace? Busca la sabiduría. ¿Qué hace la boca de los necios? Se alimenta de necedades. La boca del necio, la mente del necio anda buscando necedades. La persona dura de cerviz va a llegar a la Biblia con un grado de escepticismo, con un signo de interrogación. Ok, Dios va a responder según la actitud con la cual nosotros llegamos a la Biblia. Según la inclinación de nuestro corazón a Dios, así Dios nos va a contestar. Ahora, volvamos a Ezequiel 14, para que veamos un poco más esto, de que es muy importante la forma en cómo yo me acerco a la Biblia. Ezequiel capítulo 14, ahora vamos a leer los versículos 6 al 9. Ezequiel 14, 6 al 9. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Ojo al versículo 9. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. ¡Qué tremendo! Ok, llega un profeta, aparentemente un hombre de Dios, pero que tiene sus ídolos, tiene sus propios criterios, no los criterios de Dios, sino mis propios criterios, mis propios conceptos, mis propias filosofías. Me acerco a Dios con arrogancia. Entonces dice, no hay problema, ¿quieres ser engañado? Yo te engaño. ¿Quieres ser engañado? ¿Eso es lo que querés? ¿Qué diferencia cuando llegamos con humildad y le decimos, Señor, yo quiero la verdad? Señor, yo quiero... Y Dios nos va a la verdad. Dios nos da la verdad. Recuerda allá en Pablo hablando en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice que la palabra de Dios, ¿cómo se tiene que discernir? ¿Intelectualmente o espiritualmente? Exactamente, hermano David. Espiritualmente. La palabra de Dios, 1 Corintios 2, 14, se tiene que discernir espiritualmente, no tanto intelectualmente. Claro, se requiere intelecto para leerla y para comprenderla, claro que sí, pero la palabra se discierne espiritualmente. La Biblia es mucho más que palabras, es un libro vivo, es un libro sobrenatural, es un libro que tenemos que entenderlo espiritualmente, guiados por el Espíritu Santo. O sea, el mismo espíritu del autor tiene que guiarnos. ¿Ok? Si queremos entender la Biblia, el espíritu debe ser nuestro maestro. No es solamente un ejercicio intelectual. ¿Ok? El salmista quiere que Dios le haga bien, porque ¿qué es lo que dice? Haz bien a tu siervo,
Haz bien a tu siervo. Esta palabra bien significa esto de haz bien a tu siervo. Es como si él dijera, Señor, dame tus recompensas. Recompénsame. De hecho, eso es lo que la palabra hebrea dice. Recompénsame, Señor. Quiero todo lo que tú me puedas dar. Quiero toda la recompensa de estar metido en tu palabra. ¿Okay? Es interesante que dice, haz bien a tu siervo. Y luego, ¿qué dice? En el texto, volviendo a Salmo 119. Haz bien a tu siervo. ¿Y qué dice? Haz bien a tu siervo, coma, que viva, que viva. ¿Okay? Ahora, no es como nosotros diríamos, que viva Costa Rica, ¿verdad? Que viva Saprissa. No, ¿verdad? No es eso. Esta palabra, aquí, esta idea en el hebreo de que viva, conectada con el texto, que viva, una de sus traducciones es destetar, destetar. O sea, quitar al niño del pecho de su madre. Haz bien a tu siervo que ya no esté alimentándome de la leche de mamá. Haz bien a tu siervo que madure. Haz bien a tu siervo al punto que crezca, al punto que deje el ABC y pueda ir más allá. Haz bien a tu siervo. El salmista lo que está diciendo es, Señor, yo quiero ser recompensado por ti, quiero todas tus recompensas. Pero Señor, yo quiero crecer. Señor, yo quiero ser maduro. Cuando una persona recibe todo el bien de Dios, está listo para enfrentar la vida, está listo para ser destetado y continuar su proceso de maduración hasta la edad adulta espiritualmente. Y esto es lo que necesitamos dentro de las iglesias. Gente madura espiritualmente. Gente madura. No tanto infante en Cristo, sino gente madura. El tema de la leche espiritual, hay ser maestros para creer y crecer con la leche, más crecer, crecer. Exactamente. Claro. Hay que llegar a esa actitud correcta, como dice el hermano David, hay que llegar con esa actitud correcta. Si bien es cierto, si uno ve en la Biblia, hay varias etapas. Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, es un bebé espiritual, es un bebé. No puede, y de ahí la importancia del discipulado, de ahí la importancia de tomar a una persona y ayudarla a desarrollar, ¿verdad? Ayudarla a crecer, porque un bebito, una vez que entra al mundo, no lo ponemos en una cuna, le ponemos ahí, ¿verdad? Incluso la comida mejor preparada y se la dejamos a un lado y chao, nos vemos más tarde, nos vemos en la noche. No, o sea, hay que alimentar, hay que ayudarlo a alimentarse, ¿verdad? Es importante ese proceso de crecimiento, de madurez, pero no solo necesitamos una actitud de siervo, sino también necesitamos una actitud de vidente. Salmo 119, 18. Necesitamos una actitud de siervo para sacarle lo mejor a la Biblia, pero también necesitamos una actitud de videntes. Este es un versículo, en versículo 18 es una de las oraciones más breves de la Biblia, pero sin embargo más poderosas. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, dice el versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es muy fácil a veces como maestros bíblicos, maestros de escuela dominical, predicadores, pastores, ¿verdad? Es muy fácil a veces, máxime con toda la apertura de material que hay a la mano, caer en el error de no clamar así. Señor, abre mis ojos. ¿Por qué? Porque usted se mete a la Biblia. Por ejemplo, yo estaba pensando el día de antier, creo, estaba pensando en un pasaje en Salmo 32 y habla sobre el deleite en una parte y entonces escribe en Google, ¿qué es deleitarse en el Señor? Y salió cualquier cantidad de versículos, no sé, 32 versículos, 180 versículos de deleitarse y luego lecciones, mensajes, blogs
donde hablaban sobre deleitar. O sea, y uno puede llegar al punto de decir, uy, qué montón de material. Antes no teníamos esto. Y ahí estoy, ¿verdad? O con la computadora, con mis notas, leyendo. Y de repente me pongo a pensar, yo le pedí a Dios que fuera Él el que me mostrara esto. O es mi carne, mi habilidad, el que puedo leer, el que puedo entender, el que puedo discriminar, ¿verdad? Es peligroso. En 2 de Reyes capítulo 6 encontramos una historia del rey de Siria. El rey de Siria había puesto emboscadas para que cuando salieran los judíos, los capturaran, los apresaran, los mataran, ¿verdad? Pero siempre fracasaban porque Eliseo avisaba al rey de Israel, le decía al rey de Israel, mira, cuando salga tu gente, no vayan por allá, porque allá están apostados una gente de Siria. Mire, otro día, y la gente de Siria esperando que pasaban, y no pasaban. ¡Ah, qué colerón! Luego, no vayan por allá, porque allá están los sirios. Y así sucesivamente, al punto que el rey de Siria llegó a pensar, no, aquí hay gato encerrado. Seguramente tengo aquí más de uno que se me metió y está traicionándome. Pero alguien llegó y le dijo, no, así no es. Es que en Israel hay un varón de Dios. En Israel hay un vidente. Hay uno que ve en tu cámara secreta cuando estás planeando las cosas y va y le avisa al rey de Israel. Ese hombre era Eliseo. El rey de Siria entonces averigua, ¿dónde está ese tal vidente? ¿Dónde está? ¿Quién es? Bueno, alguien le dice, se llama Eliseo y está en Dotán. Se llama Eliseo y está en Dotán. Ok. Entonces él arma un gran ejército para ir tras un hombre. Un gran ejército, llegan a Dotán y la sitian, ¿verdad? Imagínese un vallecito acá y unas cuantas cumbres acá, como a veces se ve en las películas, ¿verdad? De que la gente vuelve a ver para arriba y ve todo un ejército así, qué sé yo, de la noche a la mañana, el sirviente de Eliseo sale, me imagino se estira, va a ir a tomar cafecito y vuelve a ver y mira a todo el ejército sirio, una gran número de gente de a caballo, carros, todo mundo listo ahí para atacar y caerle encima a Eliseo y por ende a él mismo. Y el hombre se asusta y llama a Eliseo, lo levanta y le dice a Eliseo, ¡qué tortón! Vamos a 2 de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. Entonces recuerde la historia. Un montón de gente rodeando a Eliseo. Segundo de Reyes 6:15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Verdad? Somos nosotros. Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo me imagino al siervo, me mete las manos en la bolsa, pero ¿cómo que más? Es que no se da cuenta del montón de gente que nos está rodeando, nos van a hacer papilla, nos van a hacer picadillo. Versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esos carros de fuego, esa gente de a caballo, ese montón de ángeles, porque eran ángeles, estaban alrededor de Eliseo. Y estaban ahí desde el principio, estaban ahí desde que el siervo se levantó, desde que el siervo alzó los ojos y vio ese montón de gente, desde ahí estaban ya. Pero él no los veía, Eliseo sí lo veía. El deseo del salmista es ese. No es querer ser un vidente en el sentido de ver el futuro.
para presagiar cuándo será el fin del mundo, o para ver dónde específicamente va a salir el anticristo, o la bestia de dos cabezas, o quiénes son los dos testigos. Y el deseo del salmista no es ese, sino el deseo de ver aquello que otros no ven, de ver aquello. Ese es el deseo de, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para llegar a la Biblia para ver aquello que otros no ven. Que otros por su carrera, que otros por su premura, que otros a veces por su pereza no ven. Quería ver las maravillas de la palabra de Dios. Cuando tenemos la percepción de Dios, o sea, cuando vemos las cosas de la perspectiva de Dios, obtenemos entendimiento, no solo conocimiento de las palabras que leemos en la Biblia. Y hay una diferencia entre conocimiento y entendimiento. Hay gente que tiene conocimiento, pero hay poca gente que tiene entendimiento. La persona sin Jesucristo está espiritualmente ciega. Sin Jesucristo no ve. Llega a la Biblia y no le saca nada. Digámoslo así, una que otra cosa literaria, histórica. Sí, un tal Noé, un arca, sí, un diluvio. Sí. Un tiempo vivió acá Jesús y con 12 apóstoles, uno lo traicionó. Sí. O sea, la parte intelectual, nada más. Pero una aplicación espiritual no la saca. No la sacan. Exacto, 1 Corintios 2 dice eso. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Ahora, aquellos que hemos nacido de nuevo, ya tenemos luz. Ya no estamos ciegos. Ya ahora podemos ver. Pero sin embargo, yo creo que hay muchos creyentes que o tienen los ojos cerrados o tienen astigmatismo espiritual. Y Pedro, de hecho, habló de esa condición. Ahí en segunda carta de Pedro, por favor, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 9, él hace referencia a eso. Segunda de Pedro 1:9. Segunda de Pedro 1:9. Dice, pero el que no tiene estas cosas, Pedro ha venido hablando de una serie de principios y verdades que el creyente debe ir poniendo en su vida. Entonces dice, pero el que no tiene estas cosas, que tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Por qué la palabra vidente? En el Antiguo Testamento, al principio, a los profetas se les llamaba videntes, así se les llamaba, videntes. Antes que profetas se les llamaba videntes, ¿ok? Y se les llamaba así porque la función del profeta es obtener una visión de Dios. Ese era el propósito, obtener una visión de Dios para poder comunicarla al pueblo. Tenían una visión del Señor. El vidente o el profeta era el que podía ver, mirar, atisbar la mente de Dios para comunicarla a un pueblo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ir a la Biblia para poder ver, para poder atisbar, para poder mirar, para poder profundizar en la mente y en el corazón de Dios, para nuestra vida y para ayudar a otros. De hecho, esa es la misma oración de Pablo ahí en Efesios. Vamos a Efesios capítulo 1. Pablo estaba orando por esto mismo, por los hermanos. Y creo yo que nuestras oraciones, yo sé lo que le pido al Señor, Dios, ayúdame que mis oraciones sean más bíblicas, ¿verdad? Señor, y no hay nada malo en pedir por trabajo, no hay nada malo en pedir por ¿verdad? Gente que está enferma, no hay ningún problema, no hay nada malo por eso. Pero yo creo que a veces tenemos que enfocarnos un poco más en el área espiritual, ¿verdad? En el área espiritual. Y si usted lee las oraciones de Pablo, así iban dirigidas hacia el lado espiritual de la gente. Vea esta oración, Efesios 1:16. Dice Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué? Les dé sanidad, un carro, una casa nueva. No, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahí está, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Él está diciendo, yo quiero que mis hermanos en Cristo tengan un espíritu de sabiduría, sean sabios. Que mis hermanos en Cristo tengan una revelación y puedan conocer más a Cristo, puedan conocerlo más a Él. Que Dios abra los ojos del entendimiento y que los hermanos que llegan a la iglesia y abran las escrituras, no solamente les entre por el oído derecho y les salga por el izquierdo, sino que de verdad llegue al punto hey, yo he sido llamado a una vida mejor, he sido llamado a la santidad, he sido llamado a una vida diferente, separada, totalmente diferente a la del mundo. Y es una vida buena, porque ahí hay riquezas y tengo una herencia. O sea, que nuestras oraciones sean enfocadas a eso, pero además de eso, sí, necesitamos un espíritu de siervo y necesitamos también un espíritu de vidente, pero necesitamos un espíritu de forasteros, Lea Salmo 119, 19. Un espíritu de forastero. Salmo 119, 19. Dice, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Él habla de siervo, habla de vidente, habla de forastero. El escritor del Salmo muy probablemente tenía su casa. Muy probablemente tenía una casa bonita. Muy probablemente tenía algún medio de transporte, un camello, un caballo, un mulo, ¿verdad? Muy probablemente tenía algo en que trabajar y se ganaba la vida, ¿sí? Pero por ser siervo y por tener esta actitud de siervo y por ver lo que Dios veía, el escritor del Salmo tenía muy claro que él era forastero, que él era extranjero y peregrino aquí en la tierra, que él no se iba a quedar para siempre aquí. Hay gente que echa raíces en este mundo. Hay gente que por eso les duele tanto cuando les dice, mire, yo creo que tal vez usted le salió una pelotilla ahí rara y con suerte y no sé, tal vez hay doctores de doctores y enfermeras de enfermeras, sí, hay los que no saben cómo decirle a usted que se va a morir y hay gente que le dice, aliste todo porque se muere. Y no, ¿pero cómo yo me voy a morir? Pero porque tenemos raíces muy hondas aquí. Decimos que no, pero sí las tenemos. Abraham es un ejemplo de alguien que tenía bien claro, que era extranjero y peregrino aquí en la tierra. Él lo tenía bien claro. Y ojo, no estoy hablando de una persona pero es Abraham. Abraham era un limpio, no tenía nada. No, Abraham era muy rico. Tenía muchos bienes, ganado, ovejas, siervos, criados, muchas posesiones materiales que cualquiera diría, no, eso le ata. Abraham tenía muy claro, todo esto es pasajero. Ahora, no vamos a jugar de humildes. Cuando Dios nos quiere bendecir, bienvenido. Aquí estamos con los brazos abiertos. No, yo hice un voto de pureza. No, bienvenido, Señor. Gracias. Un aumento de sueldo. Bendito sea Dios. Nuevos clientes. Oh, gloria al Señor. Pero entendiendo que eso no lo es todo en la vida. Abraham lo tenía claro. Hebreos 11, por favor. Vamos a Hebreos, capítulo 11, para leer sobre esto. Hebreos, capítulo 11, versículos 8 al 10. Exactamente. Dios da y a veces Dios quita. Bendito, esa es la actitud.
¿verdad? Job lo dijo. Bendito sea el nombre de Jehová. Se lo dio. Bendito sea Dios. Lo quitó. Algo lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Claro, somos carne. Y como carne nos duele. Pero Dios es más sabio que todo. Hebreos capítulo 11, versos 8 al 10. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba, ahí está, él esperaba la ciudad. Otra vez, no esperaba la casita, ¿ok? No, él esperaba la ciudad, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Brinquemos al versículo 13, por favor, versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso es lo que necesitamos confesar. Otra vez, no es echarnos a morir, no es decir, entonces yo no voy a trabajar, es decir, no voy a crecer en mi trabajo, no voy a expanderme. Ay, yo que tenía ganas de crecer en mi trabajo, no, como soy extranjero y peregrino, entonces, no, apenas con arrocito y frijoles, ¿verdad? Y una sardinita de vez en cuando me la juego. No es la idea, ¿ok? Si Dios le da a usted la capacidad y si Dios le ayuda, hágalo. Bendito sea el Señor. Usted va a bendecir a su familia, va a bendecir a la iglesia, más, ¿ok? Pero entendiendo ¿qué? Entendiendo que soy extranjero y peregrino. Lindo es tener la bendición de una casa, un vehículo, un trabajo, pero eso no nos debe atar al mundo. Porque tarde o temprano dejaremos todo y volamos al cielo, aquellos que hemos nacido de nuevo. Somos ciudadanos costarricenses, sí, somos ciudadanos costarricenses, pero somos extranjeros aquí en la tierra. Cualquier cosa que el Señor nos dé, la recibimos, pero no nos engolosinemos, exactamente, engolosinemos, porque todo es temporal, todo es temporal. Hay que reconocer que estamos de viaje, que los tesoros verdaderos están en el cielo. Estamos hablando acá de ordenar nuestras prioridades según las cosas eternas. El aprender la palabra de Dios entonces requiere que uno sea un siervo, que sea vidente y que sea un forastero. El simple conocimiento intelectual no era suficiente para el salmista. Tampoco lo debe ser para nosotros. Lo que hizo este salmista, lo que hizo que él sobresaliera de los otros, no fue su conocimiento de la Biblia, sino su amor por ella. Y eso me lleva a un segundo punto. Lo que es necesario para desear, o sea, anhelar profundamente la Biblia. Lo que es necesario. Vamos a ver qué es necesario. ¿Qué es necesario para que yo desee? ¿Qué es necesario para que yo anhele profundamente la Biblia? ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario? Lo primero, para desarrollar este anhelo, este deseo por la palabra de Dios, es un quebrantamiento. Una actitud que afecta el alma. Un quebrantamiento. Una actitud que afecta el alma. Versículo 20, Salmo 119, 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Esa es la actitud del salmista. Quebrantada. Una actitud quebrantada, una actitud que afecte mi alma. El alma del escritor está quebrantada por el hambre que tenía de la palabra de Dios. Notemos que es el alma lo que está quebrantada. Notemos que no es el espíritu el que está quebrantado, notemos que no es el cuerpo el que está quebrantado, es el alma, el alma. Y el alma del ser humano consiste de la mente, consiste de la voluntad, consiste de las emociones. ¿Verdad? Mente, voluntad, emociones. Es la parte que constituye la esencia misma de su ser y personalidad. Cuando una persona nace de nuevo, su espíritu ahora está vivo. Y su espíritu entonces va a anhelar la palabra. La batalla entonces va a ocurrir en el alma de la persona, en la mente de la persona. El alma del salmista se quebró por ese deseo. Yo quiero conocer la Biblia, yo quiero conocer a Dios.
Yo quiero hacerlo. Ojalá que el Señor produzca en nosotros esa actitud que tenía el salmista y que Job también la tenía. Vea Job capítulo 23, verso 12. Job tenía esta actitud. Job capítulo 23, versículo 12. Job 23, 12 dice, vea, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Nunca me separé. Y luego vea lo que sigue. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Wow. Yo soy muy honesto. Yo no he llegado a ese punto. Yo quisiera. Yo a veces voy soltando el plato, y mi esposa es testigo. Yo voy soltando el plato tal vez del desayuno, y en la noche, ¿qué es lo que vamos a comer? Estamos pensando en la comida. Y sabe, a veces no estoy pensando tanto así en la palabra de Dios. Job dijo, y otra vez, Job no era un pastor, Job no era un sacerdote de Israel, no era un religioso, era un comerciante, hombre rico del oriente, dice la palabra, ahí en inicios de Job. Pero él dice, es que yo estaba enamorado de Dios, yo estaba enamorado de su palabra, yo estaba. Y yo quiero ser muy consciente con esto. Esas palabras de su boca que él guardaba más que mi comida. Job era contemporáneo de Abraham. O sea, para que usted tenga una idea, es el libro más antiguo de todos. O sea, que en el tiempo de Job, para que usted tenga una idea, no estaba escrito el Génesis. ¿Estamos de acuerdo? No estaba ni Génesis, ni Éxodo, ni Levítico, ni Números, ni nada de la Biblia. Todo era una tradición oral. Pero sin embargo, esa tradición oral, y probablemente algunos que escritos por ahí, él dice, yo estoy enamorado de esto. Esto me acerca a Dios. Si queremos aprender la Biblia, debemos quererlo, debemos desearlo con ganas. Con ganas. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Exacto. Claro, Job tenía una confianza, una relación de verdad muy estrecha con el Señor, ¿verdad? Bueno, ¿qué tan hambrientos estamos de la palabra de Dios? ¿Qué tan hambrientos? Al punto de que nuestra alma está quebrantada, pero no solamente eso, no solamente tenemos que tener una actitud que afecta el alma, sino también tenemos que tener una actitud que afecta las acciones. Una actitud que afecte las acciones. Hay gente que habla mucho de, yo amo la Biblia, qué linda la Biblia, qué bonita la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nuestra actitud se va a demostrar por las acciones. Ay, es que la palabra de Dios es tan linda. ¿Y usted ha leído el libro de Habacuc? No, nunca. Ok. Es que la palabra de yo amo la Biblia. ¿Y has leído Santiago? No. Pero he leído unos versículos que mandan a veces en Facebook o mandan ahí, ¿verdad? En WhatsApp, muy bonitos. No ama la Biblia, es mentira. Es mentira. Porque si amamos la Biblia, vamos a buscar, vamos a desear. Ahora, yo quiero que veamos el momento. El salmista dice, quebrantada está mi alma. ¿Ok? Y el salmista está diciendo, hay un momento en el cual es oportuno aprender la Biblia. ¿Y cuál es ese momento según el versículo? Según el versículo ahí que leímos. Versículo 20. ¿Cuál es el momento que cita ahí? En todo tiempo. En todo tiempo. En la mañana, en la tarde, en la noche. En todo momento. Yo tengo que tener la disposición de abrir la Biblia, para aprender la Biblia. Tengo que tener esa disposición de que estoy viendo tal vez alguna película. Y de repente, qué raro esto, se me parece como un pasaje ahí de la Biblia, algo, una historia como de la Biblia, una realidad, ¿verdad? Algo ahí. Estoy viendo Star Wars
Y estamos viendo esa cuestión y el mal y el bien. El Señor de los Anillos. El mal y el bien, Satanás, el creyente, cualquier cosa. Porque usted está con la palabra en la mente. Si tenemos ese compromiso de aprender la Biblia y a la vez ese corazón que anhela siempre, en todo tiempo la Biblia, el Señor nos va a dar como resultado algo. Me lleva al tercer y último punto. Si yo tengo eso, yo quiero aprender la Biblia y yo anhelo la palabra, yo voy a, número 3, apoyarme en la palabra del Señor. Siempre. Yo me voy a apoyar en la palabra del Señor siempre. Me voy a apoyar en la palabra del Señor siempre. No me voy a apoyar en mis ideas. No me voy a apoyar en mis conceptos. No me voy a apoyar en mis filosofías. No me voy a apoyar en mis experiencias. Yo me voy a apoyar en lo que dice la Biblia. Yo voy a aconsejar a alguien no con base en la experiencia de los años. Yo voy a aconsejar a alguien abriendo la palabra de Dios. En la Biblia están, todos los problemas del ser humano están ahí. En el libro de Salmos están todas las emociones del ser humano. Y ahí podemos llegar, leerla, estudiarla, para compartir y ayudar a la gente. Nos apoyamos en la Biblia para todo. Por ejemplo, el salmista dice, podemos apoyarnos en la palabra de Dios para confrontar a los soberbios. Versículo 21. Salmo 119, 21, para confrontar. Yo me apoyo en la palabra de Dios para confrontar a los soberbios. Salmo 119, 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Por todo lado tenemos personas soberbias, por todo lado. Todos tratamos con gente orgullosa o soberbia, ¿no es cierto? Siempre hay alguien. A veces son adultos, a veces son jóvenes, a veces son chiquitos. ¿Verdad? A veces esa gente soberbia está en la familia, a veces está en el trabajo, a veces está en el colegio, en la universidad, en el vecindario y hasta en la iglesia. ¿No es cierto? En el libro de Job, él mismo, hablándonos del Leviatán, el Leviatán es un cuadro, un tipo, una representación de Satanás, del diablo, nos dice, Job 41:34, hablando de él, Job 41:34. Job 41:34 dice, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. ¿Sabe? Por eso es que Dios detesta la soberbia, Dios detesta el orgullo, Dios detesta la arrogancia. Sí, Él no quiere el pecado. Sí, usted puede leer y Dios no quiere el pecado, Dios no ama el pecado, pero en lo que respecta a la soberbia, yo siento que Dios tiene un asco especial por la soberbia. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Por Satanás, por Lucero, por su ángel protector, porque él era el que andaba ahí en el Edén caminando. Era digámoslo así, después de la Santísima Trinidad, el segundo a bordo. Y la soberbia lo llevó a caer, y la soberbia hasta el día de hoy. Hay gente que dice, a veces los más jovencitos a veces preguntan, ¿no será que tal vez que el diablo algún momento se llegue a arrepentir? ¿No será así como en algún momento? No, la soberbia de él no lo deja. A pesar de que la Biblia ya le tiene su destino final bien marcado, ya él sabe que me van a juzgar y me van a mandar al lago de fuego y ahí estaré por los siglos de los siglos. Seguramente en el corazón de él dice, sí, pero yo puedo escribir la historia. Sí, tal vez su soberbia lo ha cegado tanto. ¿Ok? Vea, cuando estamos delante de la gente orgullosa y esa gente orgullosa nos maltrata, nos dice algo ofensivo, ¿nos apoyamos en su palabra o en nuestra propia opinión? Ajá.
Sí, sí, la humildad y es algo difícil, porque el diablo le encanta como inflarnos ahí, ¿verdad? El cerebro, yo me imagino así como un inflador, ¿verdad? Y de repente por algo, por un conocimiento académico de algo, por un conocimiento bíblico, o por algo de dinero, o por, no sé, ¿verdad? X cosa, belleza, ¿verdad? Empezamos a salirnos. Necesitamos mantenernos humildes. La Biblia nos enseña cómo tratar a este tipo de personas y nos dice además que cuando hacemos lo correcto y actuamos de manera bíblica ante los orgullosos, el Señor va a dar su justa retribución a ellos. No nos venguemos, dice el Señor, no nos venguemos. Ahí que el orgulloso hable, ok, Dios a su tiempo tratará con el orgulloso. Claro, nuestro problema como carne, ¿qué queremos? Que sea ya. Señor, ok, está bien, yo sé que tengo que orar y yo tengo que tener paciencia, pero yo creo que mañana sería un buen día, Señor. ¿Qué te parece? Mañana yo creo, y ojalá en la madrugada. No, Dios tiene su tiempo. Él es vengador. Él es vengador. Él actuará a nuestro favor cuando sea oportuno. El salmista comprendió que los soberbios son malditos. Es fuerte esa palabra. Dice, los malditos. Wow. ¿Y por qué los malditos? ¿Por qué los malditos? A veces la gente dice, ay, pero qué palabra más fea. Los malditos. Si usted no se ha dado cuenta, todas las personas que están sin Cristo están bajo maldición. Son malditos. Yo sé que suena feo, decir, ay, están malditos, son malditos. Pero es que una persona que está bajo maldición es maldito. Usted sin Cristo, yo sin Cristo, era maldito delante de los ojos de Dios. Entonces el salmista comprende que los soberbios son malditos porque están bajo la maldición del pecado. Como está toda persona que no está bajo la sangre de Cristo. La bendita sangre de Cristo nos quita esa maldición. Nos quita, nos limpia de todo eso. ¿Y por qué está? Porque se desviaron de sus mandamientos y por eso continúan en esa misma condición. Pero no solamente la Biblia es útil para enfrentar a los orgullosos o a los soberbios, también la Biblia es útil para encarar los prejuicios. Ve al versículo 22, para encarar los prejuicios, la Biblia es útil. Dice, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. El salmista está diciendo, Señor, me están afrentando, me menosprecian, me tienen en poco. Está bien, Señor, yo sé quién soy porque tu palabra me lo dice, tus testimonios me lo dicen, por eso permanezco en tus testimonios. Si yo no permanezco en tu palabra, claro, entonces me dicen enano, gordo, flaco, gigante, orejón, narizón, y ya se me vino el mundo. Pero si yo estoy en los testimonios de Dios, yo sé quién soy en Cristo. Qué bendición el hecho de saber quién soy en Cristo. Usted sabe quién es en Cristo. Hay que estar en la palabra. No importa. Ahora, nos queremos vengar, ¿no es cierto? Cuando alguien nos levanta un falso, nos dice algo, nos queremos vengar. ¿Por qué? Por el punzón, por el picante, ¿verdad? Del oprobio, del menosprecio. Los ataques siempre nos duelen, pero cuando usted aprende a apoyarse en la Biblia, usted puede descansar que Dios quitará todo el oprobio, menosprecio, vergüenza y dolor a su tiempo, el cual es perfecto. Su tiempo, no el mío. Por eso, hermano, guarde los testimonios. Ajá. Claro. Claro. O sea, tocar el orgullo de una persona es fatal, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Es muy fuerte. Pero si estamos en la Biblia, nos mantenemos humildes. ¿Ok? Pero no solamente entonces yo voy a la Biblia para encarar a los soberbios, también para encarar a las personas o los prejuicios, pero también puedo encarar a los príncipes, para encarar a los príncipes. Salmo 119, 23.
Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. La palabra príncipes hace referencia a aquellas personas que están en posición de autoridad. ¿Ok? Son personas que tienen autoridad y que están haciendo juicios negativos. Un jefe, un profesor, ¿verdad? Alguien que está por encima suyo y está haciendo juicios en contra suya, está hablando cosas negativas suyas, está hablando mentiras suyas, está calumniándole. ¿Qué es lo que hace el salmista? Cuando algunas de esas personas de autoridad lo están juzgando y hablan mal de él, ¿qué es lo que hace? ¿Se asusta? ¿Se intimida? ¿Baja sus estándares a los de ellos? ¿Reacciona como ellos? ¿Qué es lo que hace? Dice, medita en su palabra. Se retrae y va a la Biblia. ¿Qué enseñanzas tenemos ahí? No reacciona. ¿Verdad? O sea, es muy difícil reaccionar con alguien que está en autoridad, contra un príncipe. Es muy difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo llego y le digo, mire, usted no me hable así, hágame el favor y de nada menos ya lo que hacen es tome la cartica y váyase, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo hacemos? Entonces me voy por acá y dice, qué barbaridad, ¿verdad? ¿Qué no habrá puesto? ¿Y ese quién se cree? ¿Y esa qué? Y empezamos a hacer todo el chisme por debajo, ¿verdad? Y a socavar toda la autoridad. No, ¿qué es lo que hace el salmista? Medita en la palabra de Dios, la lee, piensa en ella, habla con Dios, pide luz para que sea la Biblia, la misma voz, el mismo consejo de Dios, el que lo guíe y no su propia carne. Bueno, tal vez tengo que dejar este trabajo y buscar otro, pero lo hice por haber meditado en la palabra y no... me habla así, me voy. Y ya sabe para dónde se va. ¿Es Dios quien lo está guiando? ¿O es su carne? Hay que meditar. Al meditar en la palabra de Dios, el escritor del Salmo conoce cuáles son los caminos de Dios. ¿Qué necesidad de hacer eso? Yo necesito aprenderlo. Y en lugar a veces, no, tengo que retraer y voy a la Biblia, voy a leer y pero pastor, ¿y cuánto puede durar ese proceso? No importa cuánto tiempo dure, no importa. Dios está trabajando durante todo ese tiempo en usted. Durante todo ese tiempo ahí va a estar. Y no solo eso, bueno, una cosita más con relación a los príncipes. Recuerde también que hay otros príncipes con los cuales usted pelea día y noche. ¿Recuerda Efesios capítulo 6? ¿Recuerda la guerra espiritual? ¿Recuerda que Pablo dijo, cómo los llamó? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Ok, nosotros podemos enfrentar a esos príncipes que están hablando constantemente, meditando en la palabra de Dios. Yo no voy a caer en las tentaciones, ni en el pecado, ni en el juego de ellos si yo estoy en la palabra. Ok, pero ya casi para concluir. Si nosotros estamos en la palabra de verdad y nos basamos en ella, vamos a saber enfrentar todos los problemas. Vamos a poder enfrentar todos los problemas. Salmo 119, 24. Pues tus testimonios son mis delicias. ¿Y qué dice al final? Mis consejeros. En la multitud de consejeros hay sabiduría, dice la Biblia, ¿sí? Una multitud de consejeros. Y entonces la gente lo que hace es, voy a ir a este, y voy a ir a este, y voy a ir a este. A veces viene la gente y me hace algunas preguntas. Dice, pastor, es que tengo esta situación así, así, así. Y de repente yo le digo, bueno, entonces vea, yo creo que según la Biblia esto sería lo correcto. Sí, lo mismo me dijeron 3 pastores anteriormente. Esto de la multitud de consejeros es muy mal entendido por la gente. Nosotros tenemos 66 consejeros. Son los libros de la Biblia. Esos son los mejores consejeros que tenemos. Lo que pasa es que queremos llegar ante una persona para que nos sintetice todo. Y ese es el error. Ahora, no estoy diciendo en que no busquemos hermanos, ¿verdad?, que nos ayuden a orar, tal vez que nos escuchen, que nos ayuden con algunas preguntas a ver claro.
No hay ningún problema. Pero es que hay gente que anda buscando aquí y buscando aquí y buscando aquí. Eso sí es incorrecto. Hay que buscar hombres y mujeres de verdad piadosos, comprometidos con Dios, que conozcan la palabra y que lo guíen a usted a la palabra. No es, vea, yo lo que siento es, o es que a mí me... No, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Cualquier problema de la índole que sea, usted puede encararlo con el consejo de la Biblia. La respuesta a su problema se encuentra en la Biblia. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Para concluir, hermano, ¿no desea usted sacarle el máximo provecho a la Biblia y a la vida? Solamente hay un camino. Y ese camino consiste en sacarle todo lo que Dios tiene para usted a la Biblia. Eso es un compromiso mucho más serio que solo 15 minutos de un devocional. Va más allá. Es sentarse con la palabra en oración, escribiendo, pensando, pidiéndole a Dios que grabe eso en mi corazón. El compromiso consiste en aprender la palabra de Dios hasta la profundidad de sus riquezas. Para hacerlo es necesario que usted permita que Dios lo cambie a usted. Necesita ser un siervo, un vidente y un forastero. Y requiere que usted y yo ordenemos nuestras prioridades. ¿Qué le parece si oramos en este momento y le pedimos a Dios, Dios, reordena mis prioridades? Dios, ayúdeme a acomodar mis prioridades. Que lleguemos al punto de decir como Jeremías, su palabra era como un fuego ardiente metido en mis huesos. Señor, quisiéramos hacer ese compromiso en este momento, Padre, no de una manera emocional, Señor, sino de verdad por un deseo de conocer tu palabra y un deseo de conocerte. Señor Dios, por favor que tu palabra permanezca en la mente, cale, profundice. Padre nuestro, yo oro para que nos ayudes, para que nos acerques a ti, para que nos des, para que podamos ver las maravillas de tu ley. Señor, ayúdanos a acomodar nuestros horarios para invertir tiempo en tu palabra, en este precioso libro inagotable. Ayúdanos a hacer este compromiso serio con la Biblia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una linda noche, que Dios los guarde y puedan descansar para enfrentar el día de mañana si el Señor retarda su venida. Bendiciones.